días. Hoy vamos a hablar sobre flujo magnético. Primero que nada, el flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo, tal como se denomina al fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Se calcula a partir del campo magnético, que es una región de espacio en la que una carga eléctrica puntual que se desplaza a una velocidad sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo. La superficie sobre la que actúa y el ángulo de incidencia conformado entre las líneas del campo magnético y los diferentes elementos mencionados en la superficie. Muy bien, hoy hablaremos acerca del flujo del campo magnético. El flujo del campo magnético que lo podemos representar como I sub B o solamente como phi es igual a la integral cerrada de el campo magnético expresado como vector por la diferencial del área, también expresado como un vector, ¿verdad? Bien. Como vemos, estamos trabajando con campo magnético y como todos sabemos, su unidad sobre el sistema internacional es en Tesla. Y también estamos trabajando con área, que su unidad es igual al metro cuadrado. Así que podemos definir que el flujo, la unidad del flujo del campo, será igual a Tesla por metro cuadrado, que esto a la vez se conoce como Weber y se abrevia como W. Bien, ahora para analizar el flujo de campo magnético consideremos la siguiente superficie. Bien, ahora simulemos que el campo magnético esté saliendo en esta dirección. Este es mi campo magnético expresado como vector. Y entonces aquí tendría una diferencial de área perpendicular a ella o con un ángulo entre ellas, ¿verdad? Aquí un ángulo que puede tomar cualquier valor, suponiendo que sea perpendicular o sea normal, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual a la integral cerrada del campo magnético expresado como vector por el vector unitario de este vector por su diferencial de área. Bien, pero si considero esto igual al flujo. Pero si considero esto constante y multiplicado por su vector proporcional grande, o sea que puedo expresarlo de la siguiente manera. El flujo es igual al campo magnético por el vector normal por la integral de la diferencial del área. Ahora, resolviendo para ahí, puedo decir que el flujo del campo va a ser igual al campo, su magnitud, por el vector normal por su área. Entonces también puedo decir que el flujo del campo magnético va a ser igual a la longitud del campo por su área por el seno del ángulo que hay entre ellos, como podemos observar en esta pequeña figura. Ahora les voy a explicar un problema del flujo magnético. El problema dice así: determinar el flujo magnético que penetra a una esfera rectangular de 10 por 20 centímetros, cuyo plano forma un ángulo de 52 grados con un campo magnético de 0.33. Entonces, primero en la transformación del área sería 200 centímetros cuadrados, lo que sería 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y Tesla sería Weber entre metros cuadrados. La fórmula del flujo magnético dice que el flujo magnético es igual al campo por el área por el seno del ángulo entre ellas. Como ya tenemos todos los datos, simplemente se reemplazan. El campo por el área en metros cuadrados
por el seno del ángulo entre ellas, que sería 52 grados. Esto daría igual que el flujo magnético es a 4.72 por 10 a la menos 3. Voy a ver. Podemos definir la ley de Ampère, modelada por André-Marie Ampère en 1831, relacionada a un campo magnético estático con la causa que la produce. Es decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en contorno cerrado es igual a la corriente que recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en uno es tangencial al círculo que encierra la corriente, y por lo tanto el campo magnético disminuye inversamente con la distancia del conductor. Ahora hablaremos sobre los fundamentos de la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que el campo magnético es igual a la integral encerrada de el vector del campo magnético por el diferencial de dl expresado como vector, donde dl es la diferencial de la superficie, y que todo esto es igual a la permeabilidad del conductor en el vacío por la corriente encerrada por la superficie. Esto nos quiere decir lo siguiente: y si tuviéramos un conjunto de cargas de corriente, estos puntos representan corrientes, ¿verdad? Vamos a representar con un punto los que entran y con una X los que están saliendo. Si tuviera que calcular el campo magnético encerrado por esta superficie, solamente me influirían los que están dentro, dos cargas que están entrando y una que está saliendo. Y la magnitud de esta corriente resultante sería igual a la suma o a la resta vectorial de estas corrientes. Vamos a distinguir lo siguiente. Esto nos describe la circulación del campo. La circulación del campo, ¿verdad? Esto nos dice lo siguiente. Si aquí tuviéramos un conducto X con una carga en su centro y tuviéramos otra superficie acá concéntrica con la misma, nos quiere decir que, supongamos, si tendría un campo, si me dicen que el campo está aquí y mi diferencial de L está en esta dirección, tendría que tomar solamente la componente que va en esta dirección del campo magnético y que va paralela a mi diferencial de L. Bien, aquí podemos ver que de este lado esto actúa como la fuente que genera este campo. Sería la fuente que me genera el campo magnético, ¿verdad? Ahora estudiaremos cómo calcular la magnitud del campo magnético en cualquier punto desde mi superficie, desde el conductor, ¿verdad? Bien, aquí consideremos que tenemos una corriente que está entrando, porque, bueno, lo represamos con el punto. Si está entrando, si hago la regla mano derecha, mi dedo cierra en esta dirección. O sea que va a tener esta dirección, los diferenciales de L y también la magnitud de mi campo, el vector de mi campo, perdón. Y que esto va a ir girando tangencial a la superficie, en todos los puntos, ¿verdad? Bien, entonces la ley de Ampère me dice que el campo magnético es igual a la integral cerrada del campo magnético expresado como vector por el diferencial de la superficie expresado también como vector. Bien, pero si notamos, aquí el radio es el mismo. En todos los puntos el radio es el mismo. Por lo que puedo decir que la magnitud del campo es constante. Hay que tener cuidado con esto porque solamente la magnitud. El campo expresado como vector no es igual en todos los puntos porque va cambiando su posición. Entonces puedo sacar el campo magnético de la integral y me quedaría B por la integral de dl expresado como vector. Pero también aquí puedo aplicar el mismo concepto y me quedaría B por dl, simplemente su magnitud, por el coseno del ángulo que lo separa.
Pero como son paralelos y teniendo esto en cuenta, el ángulo entre ellos es 0. Y coseno de 0, esto se hace 1, así que no nos va a alterar en ninguna forma la ecuación. Ahora puedo decir que mi integral de b de L, de b punto de L, va a ser igual a la integral de b de L. ¿Verdad? Entonces, este habíamos dicho que lo podíamos sacar de la integral, así que me queda b por la superficie de la figura geométrica. Como vemos que es un círculo y sabemos que la superficie de un círculo es igual a 2pi r, podemos decir que este es igual a 2pi r. Y esto a su vez por ley de Ampère me dice que es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿verdad? Si analizamos el dibujo solamente tenemos una corriente, que es esta, que es la que va entrando. O sea que la única corriente es que va a actuar en esto. Entonces, sabiendo esto, puedo borrar esto. Vamos a borrar esto. Y podemos decir que la magnitud del campo magnético va a ser igual a la permeabilidad del conductor en el vacío por la corriente que está actuando sobre 2πr, ¿verdad? Ahora, ¿de qué conclusiones puedo sacar de esta fórmula? Puedo decir que, supongamos, aquí está mi campo representado y aquí está un plano. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que la magnitud del campo es inversamente proporcional al radio del punto en el que estoy calculando, ¿verdad? O sea que entre más cerca esté, el campo va a ser más grande. Y conforme me vaya alejando, me va haciendo más pequeño. ¿Bien? Y lo mismo pasa en esta dirección hacia arriba. Cada vez que se aleja, se hace más pequeño. Entonces aquí podemos observar la perturbación que genera este campo generado por esta corriente en el espacio. Ahora les voy a explicar un problema sobre la ley de Ampère. El problema dice lo siguiente. Dos conductores rectilíneos están separados 4 centímetros uno del otro. Este sería el conductor número 1 y el conductor número 2. Por el primer conductor circula una corriente de 2 amperios y por el segundo conductor circula una corriente de 2.8 amperios. Entonces la pregunta sería, calcular el campo eléctrico que existe a 1.9 centímetros del primer conductor. Para calcular esto decimos lo siguiente, la corriente va saliendo del segundo conductor y entrando en el primer conductor. Entonces, para el primer conductor, el campo viene entrando. Y con la regla de la mano derecha, se dice esto. Entonces, para el conductor 1, el campo magnético iría hacia el lado izquierdo. En el caso del conductor 2, el campo magnético iría saliendo y con la regla de la mano derecha el campo magnético del conductor 2 iría en la misma dirección. Para calcular las distancias al principio dijimos que la distancia entre el conductor 1 y el 2 eran 4 centímetros. Entonces, esta distancia sería 4 centímetros convertido a metros, sería 4 por 10 a la 2 metros. Y la distancia aquí sería 1.9 por 10 a la menos 2 metros y el restante 2.1 por 10 a la menos 2 metros. El campo magnético sería la permeabilidad por la corriente entre 2pi y la distancia. En este caso, el campo magnético total sería la suma del campo magnético 1 y el 2. Se sacan separados y al final se suman. Para el primero, sería la permeabilidad
por la corriente en el primer conductor pi y la distancia que hay del conductor 1 al punto donde se quiere saber el campo magnético. Para el conductor 2 sería lo mismo, solo que cambiaría la corriente y cambiaría la distancia. Y la suma de estos dos, en el campo 1 el resultado sería 2.8 por 10 a la menos 5 y en el campo 2 sería 2.67 por 10 a la menos 5. Entonces la suma de estos dos sería 4.78 por 10 a la menos 5. Y este sería el campo magnético total en el punto situado 1.9 por 10 a la menos 2 metros del conductor número 1.